Vamos a empezar. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Alguna idea? No, maestro. ¿No? Uy. Bueno, ayer nos quedamos y vamos a platicar hoy sobre las pruebas. Ya hicimos nuestra demanda, ya les di algunos tips. En un curso posterior vamos a hablar solo de la demanda para desarrollar todavía más a fondo cómo se hace la demanda, cómo se hacen los conceptos y practicar y practicar. Ahorita vamos a hablar sobre las pruebas. Les voy a enseñar un esquemita que les va a ayudar mucho para sus pruebas en materia de amparo. Lo que se debe probar en materia de amparo, la carga de la prueba es diferente que en los procesos civiles, en los procesos mercantiles, en los procesos penales. En materia constitucional, en materia de amparo, la carga de la prueba es diferente. Miren. A ver. Con este esquemita, ustedes van a poder. Las pruebas, normalmente en los manuales de amparo, se establecen y se señalan ahí diferentes tipos de pruebas, la carga de la prueba. En forma práctica, nosotros tenemos que tener en cuenta que en materia de amparo, tenemos que ofrecer pruebas en el expediente principal, tenemos que ofrecer pruebas en el incidente de suspensión, tenemos que ofrecer pruebas, podemos ofrecer pruebas en los diversos incidentes y podemos ofrecer pruebas en algunos recursos. Y las reglas son diferentes. Repito, una cosa es ofrecer pruebas en el expediente principal, otra en el incidente de suspensión, otra en los incidentes, demás incidentes, por ejemplo, un incidente de falta de personalidad, un incidente de objeción de documentos, etcétera, y otra en los recursos. Son diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en materia probatoria en el amparo? La carga de la prueba. ¿Quién debe probar? ¿Quién debe probar? Tenemos que también demostrar, preguntarnos cómo debo probar y cuándo debo probar. Es decir, ¿quién debe probar? ¿Cómo debo probar? ¿Y cuándo debo probar? En el caso del expediente principal, el fundamento de quién debe probar está en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Vámonos al 117 de la Ley de Amparo. El quién debe probar. El 117 señala que la autoridad responsable
deberá rendir su informe con justificación por escrito o medios magnéticos dentro del plazo de 15 días en el cual se dará vista a las partes. Señala que en el informe se expondrán las razones y los fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompaña en su caso copia certificada de las constancias, copia certificada. Se acompañará copia certificada. ¿De qué? Del acto reclamado. Entonces, y arriba dice, si no se rinde el informe, se presumirá cierto el acto reclamado. Entonces, el acto, la norma, el acto o la omisión, en principio le corresponde probarlo a la autoridad responsable. Quedando a cargo del quejoso, aquí está, su inconstitucionalidad. Entonces, nos regresamos. Tenemos que tomar en cuenta el 117, que ya lo vimos. Y tenemos que tomar en cuenta el artículo 5º. El artículo 5º señala quién es el quejoso. Dice que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo. Entonces, tenemos que demostrar que somos titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Esto es acreditar el interés jurídico o el interés legítimo. Tenemos que demostrar que la inconstitucionalidad, como se señaló en el 117, es decir, que el acto viola los derechos previstos en el artículo 1 de la ley y acreditar que hay una afectación real y actual a su esfera jurídica. Entonces, nos regresamos a nuestro cuadrito. Nos regresamos a nuestro cuadrito. Y lo que tenemos que acreditar es, bueno, la existencia de las normas, actos o omisiones le corresponde a la autoridad responsable. Y si no rinde el informe, le corresponde, se presume cierto el acto reclamado. Sin embargo, ojo, señala si no rinde el informe. Pero si rinde el informe y no exhibe las copias,
no señala la ley la consecuencia. Por estrategia, ustedes deben de también solicitar las copias certificadas relacionadas con el acto reclamado. En nuestro caso, solicitar las copias certificadas de lo actuado en el juicio y del auto, y en especial del auto en donde el juez ordenó la anotación preventiva de la demanda. No se confíen. Maestro, ahí Sí. me confundí. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, uno debe de solicitar, bueno, uno por nuestra cuenta, copias certificadas de lo actuado, para en dado caso que la autoridad responsable no lo exhiba, o solicitar que cuando se le requiera el informe justificado, lo acompañe de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente. Sí, en términos del 117 de la ley de amparo, la autoridad responsable tiene que manifestar si es cierto o no es cierto el acto reclamado y acompañar copias certificadas en su caso del acto reclamado, en donde conste el acto reclamado. Y el 110, en principio, le corresponde a la autoridad responsable el acto reclamado. Pero lo que dice el 117 es, si no rinde el informe, se presumirá cierto el acto reclamado. ¿Sí? Pero lo que no prevé el 117 es si rinde el informe sin remitir las copias certificadas. No establece, salvo una multa. La consecuencia es una multa, pero no establece la obligación del juez de requerir, no establece expresamente la obligación del juez de requerir la copia certificada. Lo que normalmente pasa es que en el caso de los órganos jurisdiccionales remiten las copias certificadas. Pero si llegara a pasar que no la remite, que informa, pero no la remite, y el juez de distrito no la requiere, ¿qué van a hacer? Porque el 117 le señala que se presumirá cierto el acto reclamado y quedará a cargo del quejoso la carga de demostrar la inconstitucionalidad. ¿Cómo van a demostrar la inconstitucionalidad de algo que no conocen, que no han podido probar? Entonces, por precaución, esto no es lo ortodoxo. Esto no es lo que pasa normalmente en el tribunal. Lo que pasa normalmente en tribunal, cuando se trata de autoridades jurisdiccionales, remiten las copias. Eso es lo que pasa. Sin embargo, hay ocasiones en que cuando se trata de autoridades administrativas, no remiten las copias. O amparos contra normas generales. ¿Qué prueba, por ejemplo, no remitiría la autoridad responsable, que es indispensable para ustedes, en un amparo contra normas generales? Acuérdense que en el amparo contra normas generales habíamos dicho que había dos: la inconstitucionalidad formal y la inconstitucionalidad material, ¿no? Entonces, en la inconstitucionalidad formal, que es el proceso legislativo, aquí lo que les importa es acreditar mediante el proceso legislativo la inconstitucionalidad de la norma. ¿Cómo lo van a acreditar? Pues mediante la copia certificada de los diarios de los debates y de las gacetas. Y si la autoridad legislativa no remite las gacetas, no remite los diarios de los debates, ¿qué van a hacer? Contesta y dice, es cierto el acto reclamado. Es cierto la aprobación del artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles y ya. Y si no remite, normalmente no remiten los diarios de los debates ni las
ni las gacetas parlamentarias. Ahí ustedes con eso van a probar la inconstitucionalidad, porque ahí viene, y las versiones estenográficas, porque las versiones con las gacetas y los diarios de los debates van a demostrar que no se justificó durante el proceso legislativo, que no se justificó en el caso del 262, el Código de Procedimientos Civiles que veíamos en la clase, que hemos venido en el curso, que no se justificó el por qué se eliminaron los dos requisitos, el de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Pero si la autoridad rinde su informe y no remite las gacetas, ni los diarios de los debates, ni las versiones estenográficas, ¿qué van a hacer? Y si el juez no lo quiere requerir, dice, a mí no me obliga la ley de amparo a requerírselo. ¿Qué van a hacer? Por estrategia y por seguridad hay que pedirlas. Hay que acreditar que las pidieron con anterioridad y una vez que las pidieron con anterioridad, una vez que las pidieron, pues ya que el juez las pida, en caso de que no la remitan. Si la remiten, pues ya, no pasa nada con esa prueba. Se tiene por desahogada. Cuando la remita la autoridad responsable. Entonces, lo que quiero llamarle la atención es que no se confíen, ¿no? Bueno, entonces, esto es la autoridad responsable. Pero por precaución, quejoso. ¿No? Por precaución. El quejoso tiene que acreditar la inconstitucionalidad, es decir, la restricción o la suspensión de su derecho fuera de los casos y de las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. La Constitución establece que todo acto debe estar fundado y motivado. Y por motivación se entiende la expresión de las circunstancias, situaciones en las que se basó la autoridad para dictar el acto reclamado o expedir la norma o aprobar la norma. Entonces, el quejoso tiene que acreditar en términos del 117 y en términos del quinto, fracción primera, la inconstitucionalidad. Y el interés jurídico o legítimo. En este caso es el interés jurídico. En cuanto a las pruebas, ustedes tienen que distinguir 5 momentos. Cada momento tiene sus propias reglas. El ofrecimiento, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración. Cada momento tiene sus propias reglas. Si ustedes no distinguen esos 5 momentos y no aprenden las reglas de cada momento, van a tener problemas. Una regla son las del ofrecimiento, otras reglas son las de la admisión, otras reglas son las de la preparación, otras reglas son las del desahogo,
Y otras reglas son las de la valoración. ¿No? Es diferente. Las del ofrecimiento están a partir del 119 de la ley de amparo, que señala que son admisibles todo tipo de pruebas, salvo la confesional por posiciones. Ahora, aquí hay una regla muy importante. Les voy a enseñar a contar. El ofrecimiento. Pueden perder un asunto si no saben esta regla, ¿eh? Así que ojo. El tercer párrafo del 119 es peligrosísimo. La prueba testimonial, la pericial, la inspección judicial, cualquier otra que merite desahogo posterior, deben ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Ojo con esto. Y luego dice, el plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional. O sea, son 5 días antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento y el de la audiencia. Y si se difiere la audiencia, no tienen otro plazo, otros 5 días antes. Si dice, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no haya podido ser conocidos por las partes, con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el referido plazo por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Vamos ejemplo, maestro. Ahí les va. Un ejemplo. Ahí les va. De esta excepción, del salvo. Ahorita les digo. Un ejemplo, déjenme poner un ejemplo, un ejemplo es una orden de aprehensión. No la conocen. Entonces, llega la audiencia, pasa la audiencia y un día antes remiten el informe con justificación y al día siguiente es la audiencia. Entonces, no tuvieron los 5 días, sin contar la del ofrecimiento y la de la fecha de audiencia, para ofrecerlas porque no conocían la orden de aprehensión ni qué pruebas. Entonces, ahí, ese es el ejemplo en cuando no fue por su descuido, es porque ustedes no conocían el acto reclamado. ¿Sí queda claro? Sí, entonces ahí hubo una falla porque no me dieron la oportunidad de contar con esos 5 días. Efectivamente. Me diste esto y no corren 5 días. No hay manera de que yo haya... Efectivamente. Okay. Ahora, ¿cómo se cuenta? Vamos a poner nuestro calendario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
Jueves, de viernes. Bueno, antes, ¿no? Ahorita ya. Bueno, hay futuros abogados que todavía tienen cuerda, tienen ganas, tienen tiempo. Sábado, y lo más, sábado, que tienen energía, ¿no? Domingo. Vamos a suponer, hoy es 23 de febrero, hoy es miércoles 23. Vamos a suponer 24, 25, 26, 27, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a suponer que la audiencia es el 16 de marzo. A diferencia de la mayoría de los términos que se cuentan hacia adelante, de los plazos, perdón, que se cuentan hacia adelante, este plazo en específico se cuenta hacia atrás. Hay muchas críticas a la ley de amparo. Yo en algún momento voy a hacer un artículo sobre el divorcio que existe entre la ley de amparo y la teoría general del proceso. La ley de amparo adolece de desconocimiento de la teoría general del proceso. Incluso hay un artículo por ahí en donde justifican el por qué adolece de tantos vicios de acuerdo a la teoría general del proceso, tantos vicios legislativos, y le dicen que, pues, que esto es del siglo XIX y que más o menos en esas fechas no estaba tan desarrollada la ciencia del derecho procesal. Ustedes recuerden que la ciencia del derecho procesal, los italianos, los argentinos, ¿no? Normalmente los italianos, ¿no? Estábamos hablando del siglo XIX, XX, cuando empieza el boom de la teoría general del proceso. Y la ley de amparo, las leyes, bueno, antes eran leyes, estaban en el Código de Procedimientos, luego en una ley, luego en otra ley, 1919, 1936, hay leyes anteriores. La justificación que señalan es que no estaba tan desarrollada la teoría general del proceso y que por eso no se tomó en cuenta. Pues sí, no estaba desarrollada, pero en 1919, en 1936, pero en 2013, pues ya había un desarrollo bastante robusto de la teoría general del proceso, y la ley de amparo adolece de muchos vicios en materia de teoría general del proceso, ¿no? En su momento, pues a lo mejor haremos un taller sobre el abuso procesal del juicio de amparo que deriva de las limitaciones y de las fallas que tiene la ley de amparo en materia de teoría general del proceso, ¿no? Bueno, ese es el mande. Y esta falla que nos dice usted no amerita que tenga partes que se debieran derogar. Sí, o que sean inconstitucionales. Sí, podría ser, porque con esto, como es muy confuso, podría crear un obstáculo innecesario en la administración de justicia. ¿Por qué? 16 de marzo, vamos a suponer, son 5 días sin contar la del ofrecimiento, 5 días hábiles, ¿no? Sin contar el ofrecimiento, ni la de la audiencia. La audiencia es del 16. Entonces, no cuento el 16. No lo cuento. Un día. 2 días. 3 días. 4 días. 5 días. No cuento el del ofrecimiento, entonces es 16. El 8, ¿no? Es cuando se ofrece. Sí. A ver, aquí es el 15.
Aquí es el... Sería el día 11. Aquí es el 14, 13, 12, 11, 10 de marzo, 9 de marzo. Entonces, no se cuenta el 8 de marzo, es la del ofrecimiento. No se cuenta el ofrecimiento ni la de la audiencia. Entonces, es 1, 2, 3, 4, 5. Por precaución, yo le ofrecería el lunes 7. Dice, sin contar la del ofrecimiento y la de la audiencia. 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser el 8 porque no se está contando dentro de esos 5 días la del ofrecimiento. Pero por precaución, yo le ofrecería el 7. Y si puedo, mucho antes. Era lo que le quería preguntar. No hay problema presentarla antes de No, los 5 días. no. Si la pueden presentar antes, mucho mejor. Es enunciativo solamente. Así pero es. Sí tiene pena si no la observas pasándote. No tiene una sanción, una consecuencia, si se pasan de esos días, pero se puede presentar antes, ¿no? Ok. Ahora. Bueno, sobre todo antes también por si hay alguna prevención en relación a la prueba ofrecida, ¿no? Efectivamente. Que se aclare o algo y pues si lo estamos haciendo casi limitado, pues sí nos perjudica. Efectivamente. Y el Pero la último prevención será... punto que deben de tomar en cuenta en, perdón, en materia de pruebas es la estrategia probatoria. Tienen que estudiar libros de probática. Tienen que estudiar libros de probática. Los libros de probática son aquellos libros, la probática es una parte de la teoría general de la prueba que se encarga de la estrategia en materia probatoria. Cuando, por ejemplo, un documento lo ofrezco desde el principio o lo ofrezco unas horas antes de la audiencia constitucional, que no requiere desahogo posterior, obviamente. Si lo ofrezco desde el principio, le doy un mes y le doy la posibilidad de impugnarme lo de falso. Y si lo ofrezco unos minutos antes, una hora antes de la audiencia constitucional y no se difiere, se va a tomar en cuenta, se va a desahogar por su propia naturaleza y se acabó. ¿Sí me entienden? Entonces, depende. Los testigos lo señalan desde el principio o lo señalan en los 5 días antes, sin contar la del ofrecimiento y la de la audiencia. O lo señalan desde el principio. Depende. A lo mejor son testigos que tienen ascendencia sobre o cierto efecto, señalarlos desde el principio. O para que no los molesten y no los presionen, no los amenacen, pues los ofrezco en el plazo. ¿Sí? Ok. Ahora,
Dentro de la carga de la prueba hay algo que no está explorado en materia de amparo. Sería un buen tema de tesis, la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba en materia de amparo. La carga dinámica de la prueba implica que si bien una de las partes tiene la carga de la prueba de acreditar un hecho, cuando la otra parte o por alguna otra circunstancia está imposibilitada para acreditarlo y la otra parte tiene una mayor facilidad de acreditarlo, se le revierte la carga de la prueba, se le releva de esa carga procesal y le imponen la carga a la parte contraria. Eso es para los chicaneros. Los chicaneros que quieren que pierdan las pruebas, que las esconden, que dificultan. Me estás dificultando la prueba. Me estás dificultando el que yo pueda probar, aplicando la teoría, bueno, y la jurisprudencia de la carga dinámica de la prueba, pueden lograr que le reviertan la carga de la prueba al contrario. Por ejemplo, porque también recuerden que hay un artículo en el Código Federal de Procedimientos Civiles que señala que si una de las partes se opone a la inspección, reconocimiento o exhibición de un documento, se tienen por ciertas las afirmaciones de la parte contraria. Pero, por ejemplo, eso existe en civil, eso existe en amparo, pero en penal no existe, ¿eh? En penal no existe ese artículo. Ese artículo en materia penal no existe, entonces, si el otro te dificulta, no existe el artículo que dice que si se niega a exhibir el documento, se tienen por cierto tus afirmaciones. Por ejemplo, el imputado que se niega a exhibir un documento, no existe. Entonces, le está dificultando a la víctima o al ofendido probar un hecho. Entonces, habría que valorar la carga dinámica de la prueba si se le revierte la carga de la prueba. Obviamente aquí ya entran otros principios, ¿no? Como el de presunción de inocencia, el de no autoincriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que valorarlo. Habría que valorarlo. Les voy a poner la jurisprudencia de la carga dinámica de la prueba. Miren. Vean. Miren. Carga dinámica de la prueba. Lo voy a intentar hacer más grande. Carga dinámica de la prueba. Supuestos en los que la autoridad jurisdiccional
puede excepcionalmente revertir la carga de la prueba. Y la Suprema Corte, la primera señala que por regla general corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de su acción, de los elementos de su acción, pero excepcionalmente puede invertir esta obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad del hecho. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues quién tiene una mayor posibilidad de llegar al proceso, el documento, el video, la información, ¿no? Por ejemplo, si es una grabación y la tiene el tercero interesado, porque es una grabación que deriva de su casa, de las cámaras de su casa, tiene una mayor proximidad con la prueba, ¿no? Una pregunta, maestro. Sí. En relación a videos. ¿Y si es un video que se obtuvo mediante investigación de Policía de Seguridad Ciudadana, quien graba al posible imputado y ese video se le hace llegar a la víctima, ¿es legal que la víctima lo tenga? ¿O solo lo debe de tener el Ministerio Público? A ver, ¿cómo? Se hace una investigación para un desalojo. Sí. Pero se hace a través lo solicita el Ministerio Público a través de Seguridad Ciudadana, no de Pero, a ver, investigación. espérame, ¿el Ministerio Público ordenó el desalojo? No. Y, solicita la investigación para hacer un análisis de lo que se requeriría en caso de que se lleve a cabo el desalojo. ¿El qué? Y Seguridad Ciudadana graba a la persona que se encuentra dentro de la propiedad. Ese video lo puede presentar como prueba a la víctima porque se lo hacen llegar al video, o es única y exclusivamente propiedad o el uso está restringido al Ministerio Público como prueba. ¿Está dentro o fuera? ¿No? Policial, ¿no? Dentro o fuera, ¿qué me? Dentro o fuera la cámara. ¿Es el hecho dentro o fuera? Porque de eso depende. Fuera de eso de depende la el derecho que yo tengo sobre información, sobre mis documentos, ¿no? Si es un documento en principio, es que depende también de la fase, o sea, porque al haber igualdad, aunque en materia penal el tema de la igualdad de armas no se da automáticamente, no se da en todos los casos, porque como el imputado tiene el derecho a no autoincriminarse, ¿no? No está obligado a entregárselo, pero en ocasiones, si le llegó por alguna u otra razón a la víctima o al ofendido, pasó en un asunto que nosotros vimos, y es muy común decir, me llegó un paquete a casa y me entregaron estos documentos y te los exhibo. Y eran documentos de la parte contraria. Eran documentos de un acto reclamado. Y los exhibió. A pesar que estaban protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales, pero entonces ahí, en su momento, lo que se tendrá que hacer es impugnar la obtención ilícita del documento. Sin embargo, al haber sido un acto reclamado, bueno, pues se tuvo por acreditado el acto reclamado, ¿no? Pero habría que valorar la obtención ilícita. Por eso les decía que tienen que dividir entre el ofrecimiento, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración, ¿no? Pero ya nos desviamos un poquito del amparo. Sí. Ok, bueno, vamos a avanzarle. Ahora, en la suspensión, ¿qué es lo que vamos a probar en la suspensión? ¡Ojo! Este es peligrosísimo.
En la suspensión, tenemos que, ¿quién debe probar? ¿Qué debo probar? ¿Cómo debo probar? En la suspensión, el artículo 142 de la Ley de Amparo establece quién debe probar. El artículo 142, el 125, el 128 fracción primera, el 138, el 128 fracción segunda. Entonces, en la suspensión se debe acreditar la existencia de las normas, actos u omisiones reclamadas. La regla está en el 142. Se debe demostrar que la suspensión la solicitó el quejoso. Le corresponde al quejoso. 125 y 128 fracción primera. Se debe demostrar la apariencia del buen derecho y que el quejoso tiene interés suspensional. Más adelante les digo, está en el 138. Se debe demostrar que con el otorgamiento de la suspensión existe un beneficio al interés social. El quejoso, 128 fracción segunda y 138 de la Ley de Amparo. Se debe demostrar que con el otorgamiento de la suspensión se cumplen las normas de orden público. Quejoso, 128 fracción segunda y 138. Luego se andan quejando de que no les conceden la suspensión, pero no acreditan los elementos, estos elementos que están en el 142, 125, 128 y 138. Y luego también el 146. Entonces, las reglas del juego en materia del incidente de suspensión están en el 125, 128, 138, 142 y 146 de la Ley de Amparo. Lo vamos a dejar aquí para que estudien estos artículos, para que lo veamos mañana y mañana hagamos el escrito de ofrecimiento de pruebas tanto en el incidente de suspensión como en el expediente principal de nuestro ejemplo, de nuestro caso práctico. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Alguna queja? ¿Nada? Nada más El pozo cada vez es más profundo, maestro. ¿Mande? un favor. El pozo cada vez se hace más profundo. Sí, sí, claro. Un Y les voy a mandar, hoy voy a subir las clases anteriores y se las mando. Ah, eso es lo que le iba a comentar. Muchas Sí. gracias. Sí, maestro, Sí. por favor. Sí, sin problema. Sí. Órale, pues. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana. La de antier y Un la de abrazo, hoy que nada más. descanse, maestro. Descansen Saludos. todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Adiós. Bye. Gracias, profesor. Hasta mañana.